Mi amado hermano, vaya hasta Hechos capítulo 10, donde nos encontramos en esta serie que estamos realizando. Hechos capítulo 10, recordándoles que el domingo pasado nos adentramos a este capítulo presentando cuán importante es este relato para nosotros, porque vemos el esplendor del glorioso evangelio y cómo éste se extiende desde el pueblo judío hacia el pueblo gentil. Para el adecuado desarrollo, el domingo pasado propusimos dos temas o dos títulos que llamamos el primero los preparativos para la predicación a los gentiles. Preparativos para la predicación a los gentiles. Lo tratamos ampliamente desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 33. En él vimos cómo Dios prepara todo para que Pedro exponga la palabra, el evangelio, al mundo gentil. Y el día de hoy vamos a hablar de la predicación entonces a los gentiles, que era el segundo punto. En el tema que hemos propuesto, el evangelio, la verdad que destruye barreras, en este caso parte 2. Así que vamos a estar, mis hermanos, viendo ese punto, la predicación a los gentiles. Ya vimos todo lo que Dios hizo para preparar este momento. Ahora vemos a Pedro frente a un auditorio, así que antes de entrar a la predicación misma de Pedro, yo quiero que dediquemos unos cuantos minutos a reconocer precisamente el auditorio en el que Pedro está. Aquellas personas que están enfrente de Pedro. Hechos capítulo 10, vamos a estar leyendo el versículo 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El versículo 27 dice: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y el versículo 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mis amados hermanos, estamos frente a uno de los métodos más empleados por la iglesia primitiva para la extensión del evangelio. Este es el método más usado, que consistía en reuniones en las casas. Se trataba de un anfitrión que abre las puertas de su hogar y convoca a familiares y amigos cercanos para que ellos escuchen la palabra del Señor, escuchen la exposición del evangelio. Este método es efectivo de muchas maneras, entre las cuales yo quisiera solamente señalar que los invitados que están allí sentados sabrán de antemano que les van a hablar del Señor. Y esto preparará sus corazones para ese momento. Además, se creará un espacio propicio para el fin mismo de la evangelización, que es conducir al discipulado. Otra razón es que la familia anfitriona será nutrida, unida. El padre, la madre y los hijos estarán todos cobijados por esa predicación dentro de su hogar. Y por último, el anfitrión va a ejercer su posición de sacerdote en el hogar. Así que este método empleado por la iglesia primitiva era sumamente efectivo desde muchas maneras. Un ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 42. Cuando dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es solo uno de muchos pasajes que nos hablan de cómo la iglesia primitiva
utilizaba este método de reunirse en los hogares para predicar el evangelio a los familiares de los creyentes y a los amigos. Ahora, esto señala que Pedro no solamente estaba frente a Cornelio, sino que estaba también la familia de Cornelio con una intención de escuchar las palabras de Pedro. Los amigos de Cornelio también estaban dispuestos a escuchar la palabra que traía entonces Pedro para decirles. Esto es importante puesto que nos ubica en el contexto. Estamos en medio de un auditorio de gentiles dispuestos a escuchar a Pedro. Ahora sí pasemos a la predicación misma, no sin antes recordar que se trata del primer grupo de gentiles. El primer grupo de gentiles al cual Pedro se va a dirigir a predicar. Recordemos que la barrera nacional ya ha caído. Pedro ya sabía muy bien que debía presentarse delante de estas personas, hombres, mujeres, para predicar el evangelio. La tradición judía ya había sido destruida. Estas personas que estaban frente a Pedro no hacían parte del linaje de Abraham. No venían de una de las 12 tribus de Israel. Ellos no conocían el pacto dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos no participaron de los sacrificios en el templo. Así que esta predicación es sumamente importante. ¿Y cómo Pedro va a abordar la necesidad que ellos tienen de conocer el evangelio desconectados de toda esa realidad que hacía parte del pueblo judío? Por medio de esta predicación entonces vamos a reconocer lo que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, presenta como lo más apremiante, lo importante que debe escuchar un no judío. El evangelio mismo en todo su esplendor para personas sin la conexión con la nacionalidad judía. Esta predicación entonces debe ser para nosotros importante el estudiarla, puesto que como iglesia de Occidente predicamos y guiamos a hombres y mujeres igual que como aquellos que escucharon a Pedro, que no provienen de Abraham físicamente hablando. La predicación de Pedro se dividirá en 3 partes. Primero, Pedro va a anunciar las características del evangelio. Las características del evangelio. Segundo, Pedro va a dar el contenido del evangelio o mostrará el contenido del evangelio. Y tercero, aterrizará Pedro con el llamado que hace el evangelio. Entonces ese será lo que vamos a estar desarrollando en este sermón. El anuncio de las características del evangelio, el contenido del evangelio y el llamado que hace el evangelio. Pasemos de una vez al punto número 1, el anuncio de las características del evangelio. Con este primer punto, establecemos entonces que no hay otro mensaje por parte de Pedro, no hay un interés distinto de transmitir otro mensaje que no sea el evangelio. Un grupo reunido con corazones dispuestos a escuchar. Ahora, si recordamos el contexto, Cornelio no sabía de lo que le iba a hablar a Pedro. Todos los que estaban allí simplemente fueron convocados por Cornelio por una visión que él tuvo, en el cual el ángel le dijo que iba a llegar a ese lugar, Pedro, y que ellos debían escuchar sus palabras. Estos corazones dispuestos allí, atentos a la palabra de Pedro, deben ser aprovechados por él. Ahora, ¿cómo iba a aprovechar Pedro el que estos corazones estaban abiertos, dispuestos a escuchar sus palabras, predicándole el evangelio? No iba a hacer otra cosa. Pedro no iba a exponer el éxito de su ministerio.
Pedro no iba a exponer sus vivencias en Cristo. Pedro no iba a utilizar el auditorio para enseñar su testimonio personal del cómo él pasó unos años atrás de ser un simple pescador, ahora ser un apóstol de Jesucristo. Pedro no iba a hablar de él. Ese no fue el mandato que el Señor Jesucristo estableció para los apóstoles y para la iglesia. Desde el inicio, la misión fue clara, dada por Dios. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, mi amado hermano, toda persona, todo predicador que al día de hoy amontona masas con el propósito de que sea él escuchado, de que él sea y su vida misma sea expuesta, de lo prósperos que son, de lo exitosos que son, de los poderosos que son. No debemos llamar a esas personas siervos del Señor, porque no están predicando al Señor mismo, sino que se están predicando a ellos. Por lo tanto, son infieles al mandato que Dios ha dado. No presentar el evangelio a aquellos que intentan, que desean, que tienen de verdad el deseo de escuchar palabra de Dios, convierte en ese hombre en un pecador. Convierte a ese hombre en un enemigo de la cruz de Cristo. Y Pedro estaba ahora frente a estas personas y no iba a hacer otra cosa que exponer el evangelio. Para eso él fue llamado, para eso fue comisionado. Como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 19. Pablo dice: en todos los lugares, en todas partes, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dentro de la presentación que Pedro hará del Evangelio, encontraremos entonces tres características, porque recuerde que estamos hablando del anuncio de las características de este Evangelio, porque él quiere hablar de ello. Y estas características, la primera de ellas es que es un Evangelio prometido, un Evangelio prometido. Versículo 36. Estas son las palabras entonces de Pedro a Cornelio, su familia y sus amigos que están reunidos para escucharle. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. La primera característica que resalta Pedro es que el anuncio del evangelio es desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos, dado a Israel, resaltando con ello que no se trata de una novedad histórica, que el evangelio no fue una secta que se desprendió del judaísmo, que el cristianismo no se trata de una mutación del judaísmo, sino que en realidad el evangelio había sido evidenciado, prometido desde tiempo atrás. El evangelio es la más clara evidencia de que Dios siempre ha tenido una intención de gracia sobre el hombre, que Dios siempre ha prometido salvación a un mundo perdido, que en todo momento Dios ha derramado su maravillosa gracia sobre ese mundo caído. Por lo tanto, no es una novedad histórica, está resaltando Pedro,
Pero también señala con esta afirmación que Dios en su plena soberanía determinó revelar más ampliamente ese evangelio a los descendientes de Abraham, porque así lo quiso, porque así pactó con ellos. En Génesis capítulo 22, versículo 18, recuerda el pacto con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios había prometido que de la descendencia de Abraham entonces vendría aquel que lograría lo que el hombre no pudo hacer, lo que Adán no pudo hacer en el jardín del Edén. Ahora los descendientes de Abraham escucharían el mensaje que estaba oculto para las otras naciones y que a ellos les era revelado por la sola gracia de Dios. Y Dios se manifestará a través de ellos por medio de pactos, tipos, símbolos, todos ellos anunciando que vendría en medio de ellos como nación, aquel que sería llamado el Mesías Cristo. Así que presentando el evangelio a unos gentiles, Pedro no presenta este evangelio como ausente de un contexto histórico. No, él ubica el evangelio en la historia, prometido desde la antigüedad, revelado específicamente a una nación en una forma soberana. Dios escogiendo a un pueblo para dar a conocer las riquezas de este evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dirá una y otra vez esa fórmula que a veces es malentendida y que aparece en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, haciendo referencia a que ese evangelio sí se manifestó a ellos primeramente, pero luego se extendió a los gentiles. Por lo tanto, Pedro quiere que la congregación, que el grupo de personas que están allí reunidos, entiendan que este evangelio proviene desde la antigüedad y que fue revelado a un pueblo específico. Segunda característica, no solo es un evangelio prometido, sino que es un evangelio cumplido. Un evangelio cumplido. Versículo 37. Y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, note la transición que está haciendo Pedro. Primero habla de la promesa del evangelio, lo que fue anunciado al pueblo, y luego entra a hablar de Jesucristo. Este evangelio anunciado en la antigüedad a los judíos encontró su cumplimiento pleno en Jesucristo. Notemos el uso de palabras empleadas por Pedro para determinar la veracidad histórica del cumplimiento de la promesa del evangelio. Expresiones como vosotros sabéis que se divulgó. Pedro está diciendo entonces que fue conocido de todos, que en ese momento fue vox populi, que todos reconocieron y escucharon lo que ocurrió en Galilea, lo que ocurrió en Jerusalén. Pedro está determinando entonces con ello que nuestro Señor Jesucristo fue una verdad histórica también como lo fue la promesa del evangelio. Es tan claro Pedro en establecer la veracidad histórica del cumplimiento de la promesa del evangelio en el Señor, que le reconoce por su nombre y por su procedencia. Note que dice con poder a Jesús de Nazaret. Quiere decir que la promesa se cumplió en Jesús de Nazaret.
Él demarca el tiempo diciendo entonces que hubo un tiempo preciso en que se cumplió esa promesa en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, pero el evangelio se cristaliza no solamente en la vida misma del Señor, sino en un tiempo de su ministerio público. Pedro dice, comenzando desde el bautismo de Juan, y termina haciendo un reconocimiento de la crucifixión. Por lo tanto, lo que Pedro está señalando es que el evangelio se cumplió. El evangelio se personificó en el ministerio público del Señor, que comenzó en el bautismo de Juan y terminó en su crucifixión. Por eso dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. De manera que al predicar a los gentiles, Pedro anuncia que ese evangelio es prometido, revelado en una forma especial al pueblo judío, que se cumplió en la persona misma de Cristo, que va desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. Y nuevamente Pedro se señala a sí mismo como testigo de los hechos ocurridos durante este tiempo para afirmar que Jesús era el Cristo prometido, que el evangelio era una promesa en realidad cumplida. Vosotros, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas. Bien, entonces ha dicho Pedro que es un evangelio prometido, es un evangelio cumplido. Tercera característica, Pedro señala que es un evangelio extendido. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora Pedro entonces recuerda claramente que ese evangelio que fue prometido a los judíos, cumplido en la persona de Cristo, ese mismo Cristo les ha ordenado a ellos que se debe predicar a todos los hombres. Recuerde, esto era imposible para Pedro hace unas horas antes, pero la barrera ha caído y ahora Pedro sabe muy bien, entiende muy bien lo que Cristo les ordenó tiempo atrás. En Mateo 24:14 dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, este tercer punto debe reconocerse como que Pedro ahora entiende cómo se cumplió plenamente ese plan trazado por el Padre. Un evangelio prometido y revelado ampliamente a los judíos, que se cumplió perfectamente en Jesucristo, pero que por Él mismo ahora se extiende del pueblo judío a todas las naciones. Claramente, Pedro colocó en contexto a las personas que estaban allí sobre lo que Él les iba a predicar. Todavía no les ha predicado. Hasta ahora los está colocando en contexto que les va a hablar de un evangelio que viene desde mucho tiempo atrás, prometido, cumplido en Jesucristo y extendido. Y es la razón por lo que Él está enfrente de ellos predicando. Por eso dirá el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Ahora Pedro está diciendo, entiendo que se debe predicar a todos los hombres. Declara que Dios desea que todo hombre debe escuchar el evangelio, que se le debe predicar a toda criatura, que el evangelio, que por generaciones solo era recordado dentro de aquellos que se llamaban los hijos de Israel, ahora debe extenderse a todos, que toda nación debe escuchar el evangelio predicado en una forma clara. Hechos capítulo 10, versículo 35. Sino que en toda nación, dice Pedro, se agrada del que le teme y hace justicia. Definitivamente Pedro ya no tenía la idea de un evangelio solo para los judíos. Demostrando estas tres claras características del evangelio, Pedro, que fue prometido a los judíos, cumplido en Jesucristo y que debe ser extendido por la predicación a todas las naciones. Bien, después de hablar de las características, ahora Pedro pasa a hablar del contenido del evangelio. Ahora sí, Pedro predicará entonces el evangelio. El apóstol ya ha informado sobre cómo el evangelio llega hasta las puertas de la casa de Cornelio, cuál es la razón por la que él está allí. Ahora va a hablar de qué se trata el evangelio, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 36. Así que señalemos algunos aspectos que Pedro anuncia en esta predicación acerca de lo que es el evangelio. Podemos incluso señalarles como aspectos teológicos del evangelio. Y lo primero que es anunciado es que Pedro resalta que es un evangelio de paz. El evangelio es un evangelio de paz. Recordemos que la palabra evangelio traduce buena nueva o buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Ahora, pero ¿cuál es el contenido de esa buena noticia? El contenido de esa buena noticia es de paz. La paz es lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la paz es un término un poco abstracto para nosotros. Por lo general creemos que cuando se trata de paz, significa ausencia de hostilidad entre las personas de una nación. Que esta nación, esta ciudad, este país vive en paz. Pero el término paz que se deriva del evangelio no es este. Si nosotros hubiésemos necesitado a un hombre enviado por Dios que de alguna manera dirimiera los conflictos entre las personas que habitan en un mismo país, no hubiese el Señor mandado un Salvador, sino un legislador. La paz que proviene del evangelio, de la obra del Señor Jesucristo, no tiene que ver con ausencia de conflicto entre los hombres. La paz que trae el evangelio pretende solucionar el conflicto más apremiante que hay entre los seres humanos, y no es entre ellos, sino entre estos seres humanos para con Dios, la enemistad del hombre con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, el gran problema que teníamos tú y yo, mi hermano, no era que teníamos conflicto con nuestro vecino. Es que estábamos en enemistad con el soberano Dios, dueño de todo. Aquel que podía hacer con nuestra vida lo que a Él le placiera en cualquier momento. Y con Él estábamos en un enorme conflicto.
Por eso el Evangelio viene a traer esa paz particular. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El Evangelio entonces posee un mensaje, el mensaje de paz para con Dios. Es la noticia, mi hermano, de cómo tú y yo, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, distantes a Él, alejados de su gloria, como dice el apóstol Pablo, hijos de ira, ahora por ese Evangelio de paz que ha llegado a nosotros, ha cesado la hostilidad, ha cesado la enemistad. Se declaraba incluso, puesto que ya Pedro lo dijo, que fue anunciado y prometido desde tiempos antiguos a Jerusalén, a los hijos de Israel. Se declaraba desde los profetas que el contenido del Evangelio era un mensaje de paz. Isaías 52:7. Cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mi querido hermano, el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Pero el segundo contenido del mensaje del Evangelio y que Pedro resalta es que esta paz es en Jesucristo, es por medio de Él. Esta paz demanda un mediador, porque las partes que estaban en conflictos eran tan contrarias que no podían acercarse la una a la otra. Dios, un Dios fuego consumidor, y nosotros inmundos en gran manera. Pero la gran solución es que ese Dios se encarnó para ser el mediador perfecto, poder lograr la paz por medio de aquel que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y no podía ser otro que pudiera unir a las dos partes en enemistad. Debía ser uno totalmente Dios y uno totalmente hombre, para en Él mismo acabar la enemistad. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mi hermano, el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, pero de paz en Jesucristo, por medio de Él. Por eso predicar del Evangelio exige que nosotros hablemos del conflicto en el que se encuentra el hombre cuando está lejos de Dios. Por eso es que no es adecuado abordar a un pecador que va rumbo a experimentar la ira eterna de Dios, decirle que Dios le ama en esa condición, porque no es verdad. Dios está airado con él todos los días de su vida. Debemos llamar a los hombres a que entiendan que están en enemistad con Dios y que la única solución, el único camino para llegar a tener paz con ese Dios que está irado contra el pecador es por medio de Jesucristo. Tercer contenido del Evangelio, y es que se trata de su muerte. Hechos capítulo 10, versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El Evangelio hace énfasis en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su humillación. Hace énfasis en su dolor.
Ese dolor que fue como ningún otro. No podemos pensar que hemos predicado el evangelio de la paz de Jesucristo, sin señalar la vergonzosa cruz. Sin señalar que si hay paz para el hombre pecador, es porque uno soportó la ira, es porque uno fue avergonzado, es porque uno fue a la sangrienta cruz. No podemos hablar de paz si primero no se le dirige los ojos de las personas, los ojos de aquellos que nos están escuchando hacia la cruz, hacia esa vergonzosa cruz, al lugar del Gólgota, en el que la humanidad de nuestro Señor era traspasada completamente para que nosotros experimentemos paz. Esta paz se da por gracia, pero no fue gratis, mi hermano. Costó mucho la muerte de nuestro Señor. No habrá paz sin cruz, mi hermano. No hay evangelio si no señalamos la cruz de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 22 en adelante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se había dicho que no se podía estar reconciliado con Dios si no había derramamiento de sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hablar del evangelio, mi hermano, es hablar de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo. No pretendamos traerle paz al corazón del hombre por el mensaje del evangelio si primero no le mostramos la sangrienta cruz. Ese lugar en el que la persona debió estar. Ese dolor que cada uno de nosotros debió experimentar. La justa condena que tú y yo merecíamos. Hablar de paz, mi hermano, es hablar de que otro ha tomado nuestro lugar, de que otro ha echado sobre sus hombros la pena que debíamos pagar tú y yo. La cruz es central en la predicación del evangelio. Por eso Pablo dirá: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera a los Corintios 2:2. Cuarto elemento, mi hermano, y es que se trata también de su resurrección. El evangelio es completo, entendiendo que es un mensaje de paz en Jesucristo que costó su muerte, pero que también debemos señalar la majestuosa resurrección. Hechos capítulo 10, versículo 40. Pedro dice: a este levantó Dios al tercer día. Y solo hay dos veces en la escritura en la cual en una predicación se habla del tercer día. En este caso Pedro, y lo hará también el apóstol Pablo. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él. Y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Cornelio y los que estaban en su casa, mis amados hermanos, debían escuchar del evangelio prometido, cumplido en Jesucristo. Evangelio que anuncia la paz de Dios, que esta paz costó la muerte del Señor Jesucristo.
pero también debían escuchar que al tercer día Dios le levantó de los muertos, dando testimonio que su ira había sido satisfecha. Porque si no resucita el Señor, tú y yo estaríamos en un grave problema. Estaríamos esperando para ver si de alguna manera podríamos nosotros satisfacer la ira. Pero el hecho de que ha sido Él levantado de entre los muertos, entendemos con ello que las demandas de ese Dios soberano, de Dios santo, fueron cumplidas en su sacrificio. Que el precio por el pecado ha sido saldado. Que el tetelestai del Señor en la cruz en realidad es cierto, consumado fue. Ese día Él pagó todo lo que se debía pagar. La resurrección de Cristo, mi hermano, sería el sello de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, la evidencia de que la paz ha sido hecha. Romanos 1:4, que fue declarado hijo con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay una declaración pública al momento que el Señor resucita. Un Salvador que no yace sobre la tumba, sino que ha resucitado, que resucitó triunfante sobre ella, mi hermano, y que hoy definitivamente goza de esa victoria. Este elemento es indispensable para la predicación del Evangelio. Y Pedro hará algo, siempre presentará en cada una de sus predicaciones que la resurrección es vital al momento de enseñar el Evangelio. Lo hizo delante de todo Israel, delante de todo el pueblo en su primera predicación, Hechos capítulo 2, versículo 27 en adelante. Porque no dejarás mi alma en el Hades, citando el Salmo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Debemos enseñar el Evangelio y es necesaria la resurrección. A Pedro le parece vital dentro de su predicación hablar de este momento de gloria. Hace un énfasis en la condición en la que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Note que cada palabra tiene un propósito específico. Pedro no dice que se trataba de un fantasma el que resucitó, que no era un espíritu o una presencia mística o una verdad moral en la mente de los hombres, como enseña la teología liberal el día de hoy. Que Él resucitó en cuerpo, que aquel que había resucitado era y seguía siendo hombre. Por lo tanto, dice Pedro, nosotros comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. El que resucitó lo vimos. Estuvimos y caminamos con Él, lo escuchamos. Mi hermano, en el Evangelio debemos señalar también que aquel que resucitó sigue siendo hombre. Que sigue siendo hoy nuestro representante, que seguimos unidos a Él. Hebreos capítulo 7, versículo 22 en adelante. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor de Hebreos dice la condición de la resurrección y el hecho de que estamos unidos a Él, de que Él es el sumo sacerdote, es una gran noticia porque intercede por nosotros el día de hoy. Quinto, mi amado hermano, contenido del Evangelio que predica Pedro, y es que el mensaje del Evangelio se trata del señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y el versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El mensaje del Evangelio es inconcluso si no se presenta la posición de gloria en la que fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, es verdad, mi amado hermano, pero Él resucitó para ser Rey y Señor de todos. Su condición de Dios, su posición de Rey, su posición de juez sobre todos los hombres debe ser enseñada en el mensaje del Evangelio, dejándonos ver, mi amado hermano, que su justicia, la justicia de Dios, será revelada un día especial. Porque Pedro señala el alcance del juicio cuando dice que Él es juez de vivos y de muertos. Por lo tanto, vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. El Evangelio, mi amado hermano, no es la noticia de un Salvador que espera inútil que el hombre le permita entrar en su corazón. Ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio se trata de un Salvador soberano que ha sido puesto en una posición de rey y que le exige a todos los hombres que se humillen ante su señorío. Ese es el mensaje del Evangelio. No el que Él espera que tú tengas misericordia de Él y que le permitas a Él hacer parte de tu vida, mi hermano. No, iglesia, el Evangelio es la noticia de cómo ese que murió también resucitó y que además ha sido exaltado sobre todos los hombres y ha sido puesto como juez y señor de todo. Note que el pasaje lo dice en una forma clara: Él es Señor de todos. Hechos capítulo 2 versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro amado Salvador no necesita que tú le hagas Señor, porque Él ya es Señor. Y quien le dio ese título fue el Padre. Él le ha hecho Señor y Cristo de todos los hombres. Te conviene, mi hermano, de este lado de la eternidad, reconocer su señorío, porque si no, lo reconocerás después. Quieras o no, lo reconocerás. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no importa si le aceptas o no, se doblará
toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Evangelio exalta el señorío de Cristo. Basta ya de presentar un evangelio en el que el Señor necesita a los hombres. Y empecemos a enseñarle a los hombres que ellos necesitan del Señor, que deben humillarse delante de Él, que deben reconocerle como el Dios perfecto, juez supremo. Cuando el apóstol Pablo se presenta en ese debate maravilloso que será objeto de estudio en un próximo sermón ante los filósofos atenienses, veremos que Pablo llega a esa misma verdad de Pedro cuando dice en Hechos 17:31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo es el juez, mi hermano. Este es el contenido del mensaje que Pedro ahora ha presentado a los gentiles. Y termina con un llamado. Número 3. El llamado del Evangelio. Por lo tanto, el apóstol presenta a los gentiles que el Evangelio fue prometido, que encontró su cumplimiento en la persona de Cristo, un evangelio que debe ser predicado porque es extendido, que se trata del mensaje de paz obtenido por Cristo en su sacrificio en la cruz, testificado por su resurrección. Mensaje que termina señalando la entronización y la posición de juez de ese que ha resucitado. Por ello debe haber un llamado. Pero el llamado no es, mi hermano, como aquel que se hace el día de hoy. El llamado no es pasa al frente, levanta la mano. Si se entiende como aquel que ha resucitado, que está en una posición de gloria, que es rey exaltado y juez, se le llama a los hombres que se humillen delante de Él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Claramente el énfasis que hace Pedro es aquellos que creen en el Señor recibirán perdón de pecado. Los que se someten a su señorío, los que se acercan a Él y claman por misericordia. Los que ven la posición exaltada de ese rey como única fuente de salvación y vienen ante Él y claman por misericordia. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi hermano, debemos nosotros señalarle a los hombres, después de evidenciar quién es nuestro Señor, el mensaje del evangelio, hacerles un llamado a que se sometan a ese Señor, que clamen por misericordia para que el Señor les perdone sus pecados. Este es el mensaje del evangelio, que se trata de Cristo, su obra en la cruz, su resurrección, en su posición de juez y Señor. Y es nuestro deber, mi querido hermano, llevar este mensaje de paz a todos los hombres para que encuentren la salvación, para que se acerquen al Señor y Él tenga misericordia de ellos. Porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un poderoso mensaje el que vemos, mi hermano, dado por Pedro.
Atesoremos ese evangelio y proclamémoslo con el mismo denuedo. Pongámonos en pie.